Por ejemplo, como cristiano, ¿cómo podés vos llegar a liderar aquí en Bolivia? O sea, ¿cómo podés empezar desde cero? Yo, por ejemplo, quiero ser candidato como cristiano, es decir, ¿con qué empiezo? ¿Cómo? Estrategia. Para todo en la vida hay estrategia. Si vos querés conseguir tu casa, tenés dos opciones, ¿no ves? O trabajás duro 20 años en un lugar donde te pagan el sueldo básico y juntás ahí peso a peso, o le metes un negocio y te arriesgás, ¿no es cierto? Y podés en 2 años meterle tu casa. Eso es estrategia. En política lo mismo. Podés estar en una agrupación haciendo más o menos lo que te digan que tengas que hacer, o podés arriesgarte a hacer lo que nadie hace. Si en política querés crecer, tenés que comenzar a hacer lo que nadie hace. Tenés que marcar la diferencia, hacer lo que nadie se anima a hacer, entonces, y decir lo que nadie se anima a decir. Entonces, algo que yo creo que esto es muy importante, muy, muy importante. Los jóvenes hoy día reclaman oportunidad. Y a mí me parece que es lo que no debería pasar en realidad. No podemos exigir oportunidad. El joven debe construir su propia oportunidad. Yo necesito que a mí me llamen y me tomen en cuenta por las capacidades que yo tengo, y no yo exigir que me llamen y reconozcan capacidades que quizás nadie ve. Si alguien reconoce mi capacidad, de seguro que me va a llamar y me va a colocar en un lugar de eminencia. Pero ¿qué requiere eso? Sacrificio, formación, tiempo, dedicación. Lo mismo que hacemos para construir nuestra casa, lo mismo que hacemos para construir nuestra carrera, se requiere también en política. Entonces, el joven hoy día dice, los políticos no me toman en cuenta. No, no. Yo creo que la juventud necesita ir a un nivel superior donde los políticos necesiten una juventud para incluir a sus filas. No como relleno, no simplemente para decir, aquí hay jóvenes en mi partido político, sino para decir, yo necesito un José Verdú en mi fila, porque ese tipo realmente me va a ayudar y me va a potencializar. Yo lo necesito a él. Y que se peleen por vos, ¿no? Pero ¿eso qué se genera? Eso no es una casualidad, o no es una cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, es cuestión de sacrificio. Y eso es lo que el joven hoy debe exigir, que en vez de gastar toda tu fuerza en reclamar una oportunidad, gastar toda tu fuerza en capacitarte, en formarte. Mira, y termino con este ejemplo cortito. El rey David, cuando se enfrentó a Goliat, muchos dicen, wow, el poder de Dios a través de David. No lo dudo. Sin embargo, David, antes de estar frente a Goliat, era un pastor de ovejas. Y la palabra dice que él iba tras del lobo, tras del oso, y sacaba a la oveja de la boca y lo traía. Es decir, era un hombre de batalla desde el lugar donde estaba. Y él se formó. Con la onda, en esos tiempos, todos los jóvenes en aquella época, y lo dice la historia, se formaban con la onda, sabían dónde apuntar, entrenaban. El hombre llegó al frente de Goliat entrenado. ¿Entrenado en qué? En matar bestias. Miércoles, Goliat parecía una bestia. Exacto. Entonces, no fue solamente un tema de poder de Dios. Dios usó a un hombre que estaba preparado. Dios va a usar a esta generación si está preparada. Y si no está preparada, no la va a usar. Y aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los cristianos que desean participar hoy en la política? Me gustó, la verdad, mucho lo que estás hablando. Por ejemplo, David, él empezó primero administrando lo que él tenía, ¿no? Y ¿sabes qué? Más acuerdo con la parábola de los talentos de los tres hombres. O sea, el dueño de la finca o del hogar se iba a ir de viaje, le iba a encargar a sus tres trabajadores, a uno le dio 5.000, 2.000 y 1.000. Y me llama mucho la atención esta historia, y lo mismo con David, porque aquí trata más o menos de que Dios te da lo suficiente, lo que es para vos, o uno más que otro, pero cada uno tiene que administrar lo que tiene. Y somos quejones, ¿no? Tenemos lo que Dios nos da, pero nos quejamos y no valoramos y lo perdemos, ¿no? Pero aquí dice la pregunta, ¿qué retos principales enfrenta a un cristiano para entrar ahora en la política? ¿Qué crees vos? Yo creo que es salir de la zona de confort. El cristiano que sale de la zona de confort siempre se va a destacar en todas las áreas, no solamente en la política. Necesitamos referentes, ¿no? El cristiano tiene que saber, y a veces nos enfrascamos en esto, hay cosas que es verdad, tenemos que orar porque el Señor nos las da, pero hay cosas que tenemos que accionar porque Dios ya nos las dio.
Y esa es la clave que tú dices, Dios nos entregó talentos y dones, entonces ya te lo dio, no tenés por qué orar porque ya te lo entregó. O sea, ¿para qué lo vas a pedir de nuevo si Dios te lo dio? Entonces, si Dios te lo dio, tenés la capacidad, tenés que usar y tenés que accionar. Y dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces, un hombre de fe, al momento de accionar, atrae la bendición de Dios y la gracia. ¿Y eso qué significa? La gracia de Dios en tu vida. Que cuando vos vas a un trabajo, dice el jefe, yo no sé qué tiene este hombre, pero lo quiero contratar. Y veo su currículo, está buenísimo, pero a diferencia de los otros, a este lo quiero contratar. Lo mismo va a pasar en política. La gente va a decir, yo no sé qué tiene esa persona que me trae tranquilidad, que me trae paz, porque no podemos nosotros tampoco separar lo carnal o lo del mundo con las cosas espirituales. Entonces, un líder cristiano en política debe seguir siendo espiritual. Y entonces, pero ¿cómo? Creyéndole a Dios, haciendo la obra, actuando con excelencia, y eso te va a llevar a salir de tu zona de confort. Y cabalito, la pregunta que viene es exactamente eso, que dice, ¿qué peligros existen cuando se mezcla la fe con la política de manera incorrecta? Yo digo que a veces existe un poquito, no sé si la palabra es fanatismo. Es correcto, es la No. palabra correcta. No es la palabra correcta. Por ejemplo, fácilmente es influenciar a la gente por ejemplo, a ver, eh, un pastor, por ejemplo, que publique en su Facebook, apoya a tal candidato, el pastor va a acarrear a hartísima gente, miembros de su iglesia, a que voten por él, porque, claro, creen en la imagen del pastor. Puede ser que quizás con el tiempo, como todos somos seres humanos, el candidato se equivocó y fácilmente apuntamos al pastor y entre todos nos achacamos. Pero desde tu punto de vista personal, ¿cuál sería ese peligro de mezclar la fe cristiana con la política? Yo tengo cierto radicalismo, mira, y mira mi radicalismo. Yo creo que la iglesia como institución no se puede mezclar en política. Es un grave error como institución. Los hijos de Dios y los que forman parte de la iglesia, quien tiene un llamado, debería estar en política, pero no la iglesia en sí. No, no, no. Y además un ministro que sirve en la casa de Dios como un pastor, un apóstol, un profeta, eh, para inmiscuirse en temas políticos, tiene que dejar su ministerio. ¿Por qué? Porque tenés un llamado y tenés que hacer caso a ese llamado. Entonces, para mí el radicalismo ahorita está de que como iglesia vos no podés hacer política desde el púlpito. Oye, Roger, igual es otra pregunta que se me vino cabalito. A veces confundimos nosotros el llamado con todo ejercerlo dentro de la iglesia y a veces nos sentimos mal cuando lo hacemos fuera de la iglesia, porque estamos acostumbrados a servir dentro de la iglesia, servir en protocolo, multimedia, música, danza, no sé lo que haya, seguridad, y tenemos un llamado tan fuerte de a veces hacerlo fuera, y a veces tenemos ese miedo de que nos va a decir el líder, el pastor, y no sé qué. ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí me pasó porque, a ver, a veces, por ejemplo, voy a decir hace unos años atrás, yo tenía un evento, yo era el que discurseaba en un cabildo, ¿no? En los Yungas había miles de personas. Yo estaba en una lista donde solamente iba a haber 5 disertantes, qué sé yo. Pero en ese mismo día había un evento en la iglesia y alguno me dijo, no estás viniendo a la iglesia, no estás asistiendo a la iglesia. Mira, Roger, así empieza uno a enfriarse, ¿no? Pero no ves que tenés un espacio de conquista donde podés expresar los principios cristianos en un escenario donde hay miles de personas e incidir en las familias bolivianas. Entonces, desde fuera del templo, no digo la iglesia porque la iglesia somos todos, pero fuera del templo. Entonces, yo creo que en realidad el llamado principal está fuera del templo. Roger, y para finalizar, ¿qué consejos le puedes dar a los jóvenes que quieren integrarse en la política? Jóvenes cristianos. Primero, yo creo mucho en la providencialidad. Es decir, nada ocurre por azar, nada ocurre por suerte. Dios marca un camino para cada uno de nosotros, existe un propósito. Creo yo que lo más importante de todo ser humano, es cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Ese es el mayor. O sea,
Tu enfoque en tu vida es que el Señor te revele qué plan tiene contigo y que ese plan se cumpla. Y que todos los días trabajes en eso. O sea, lo primero es eso, que identifiques cuál es tu sueño, cuál es tu propósito. Y si el propósito tiene que ver con la política, comences a decir, ¿qué voy a hacer hoy para llegar a esa meta? Ah, caramba, si finaliza el día Sí. y si no hiciste absolutamente nada para llegar a esa meta, pues entonces no estás haciendo lo que realmente Dios te encomendó, que es cumplir con tu propósito. ¿Y qué tiene que ver con hacer algo? Voy a dar ejemplo. Hoy día podrías leer un libro referente a la política. Hoy día podrías tener reuniones con gente que tiene que ver con la política. Hoy día podrías hacer un análisis de la situación en el país a través de textos, datos, qué sé yo. Hoy día podrías hacer una protesta porque hay algo que están vulnerando en tu país, en tu nación. Es decir, hoy día podrías hacer algo. Entonces, ¿cuál es el consejo que doy? El joven tiene que accionar su fe. Si no la acciona, el propósito de Dios jamás se cumple. Y necesitamos hombres y mujeres que gobiernen esta tierra, que gobiernen Bolivia. Y el día que hayan los justos gobernando este país, yo estoy seguro que Bolivia va a ser otra. Y vamos a ver libertad, vamos a ver prosperidad, vamos a ver abundancia, porque estoy seguro que Dios bendice una nación cuando los hijos, sus hijos, son los que están sirviendo allá en el gobierno. Buenísimo, Roger. Bueno, con esto hemos concluido la entrevista. Espero que te haya sentido cómodo. ¿Quisieras aumentar algo más? Feliz de estar aquí contigo. Creo que tenemos que hacer la diferencia, así como vos la estás haciendo desde este momento, en este espacio, lo estás haciendo. Salgamos de nuestras cuatro paredes, de nuestros templos, y no quiero decir que se vayan de la iglesia, todo lo contrario, hay que complementar. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, más bien se complementa. Yo voy a la iglesia, me congrego, gano vidas, sirvo en alabanza, en multimedia, sirvo, pero al mismo tiempo hago incidencia afuera, ¿no? Conquisto familia, influyo a las empresas, crezco y motivo. Qué lindo, hijos de Dios, que estén influenciando en comunicación, en las redes sociales, ver influencers cristianos, ver presentadores cristianos, ver empresarios cristianos, ver políticos cristianos. Conquistemos todas las áreas de este mundo y vamos a ver cómo se transforma este país y cómo se transforma el mundo. Buenísimo, gracias Robert. Gracias, ¿Ya? un abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, chao, chao.